Disfruta en el barbecho por la señal que se queda contigo. Y continuamos más con el tema de hoy, los 7 estados de la mente. Vamos a hablar del número 3, el estado de una mente entenebrecida. Una mente entenebrecida. Primero quiero darles las citas bíblicas y luego quiero darles la explicación o el concepto de lo que es una mente entenebrecida. Los versículos bíblicos son los siguientes. Romanos capítulo 1 del 20 al 22 y Efesios capítulo 4 del 17 al 19. Es muy importante porque usted me preguntará de dónde saqué esos temas. Esos temas están en la Biblia, en las Sagradas Escrituras del Señor. Y dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, recuerde que corazón tiene que ver con la mente y la conciencia, porque en el corazón están las emociones y la conciencia está ligada a la mente y al corazón. Por eso habla de su necio corazón, se entenebreció. El otro versículo, Efesios 4, 17 al 19 dice, esto pues, y digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, cuando habla de entendimiento habla de la mente, entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces podemos relacionar que el entendimiento está en nuestro cerebro, pero que tienen el corazón endurecido. Entonces la conciencia, una mente entenebrecida, es una mente, ya le vamos a dar el concepto contextual de lo que es una mente entenebrecida. Y dice de la siguiente manera, voy a buscar aquí, la palabra entenebrecido es escotizo, así como suena, escotizo, que significa privar de luz, oscurecer la mente. Entenebrecida, la mente entenebrecida es aquella que totalmente escasa del conocimiento, producto de la falta de iluminación de la palabra. Una de las características de estas personas que poseen esta mentalidad es que perdieron la vergüenza, se entregaron a la inmundicia y no se satisfacen de cometer toda clase de inmundicia. Dice la palabra que estas personas perdieron la sensibilidad. Esto quiere decir que dejaron de sentir dolor por el pecado y por eso están endurecidos. O sea, dejaron de sentir dolor por el pecado y por eso están endurecidos. Eso es una conciencia entenebrecida, una mente entenebrecida. Este tipo de mentalidad no tiene freno a la hora de satisfacer todas sus demandas. Les daré un ejemplo. Cuando un hombre, después de tener relación sexual con su mujer, que ha hecho todo lo posible por agradarlo sexualmente, y éste se siente insatisfecho, por lo que recurre a tener relación con varias mujeres. Para poder estar bien, déjeme decirle que el problema no es su mujer, sino él. Este es un tipo de persona que no siente dolor por lo cometido contra Dios o de su prójimo. Una mente entenebrecida, se puede llegar a hablar de un hombre u una mujer que tiene varios amantes y nunca se satisfacen. Y puede llegar hasta tener relaciones con animales. Eso lo dice Romanos capítulo 1. No glorificaron a Dios, sino que se envanecieron.
Y entonces ellos sexualmente no son satisfechos, siempre están buscando algo. Y en ellos se genera una ligadura. Por ejemplo, hay hombres o mujeres, hay hombres que han sido infieles a sus esposas y resulta que le piden perdón a Dios y vuelven al matrimonio, pero cuando están reteniendo relación, están pensando en los senos o en las partes genitales de la otra persona. Eso es una persona entenebrecida y por consiguiente esa persona pasa a tener lo que se llama una ligadura. Eso es lo que llamamos ligadura o atadura, como la persona que tiene atadura al alcohol, a la droga. Es este tipo de persona que tiene su mente entenebrecida. La palabra entenebrecida, lo repito, es falta de luz, es privar de luz, es oscurecer la mente. Hay personas que no reciben la palabra de Dios. Hay personas que no aceptan la palabra de Dios porque están entenebrecidos y llevan una vida no solamente con la mente corrompida, sino que ya han sido entenebrecidos. Y por consiguiente, esa persona tiene una ligadura. Satanás pone una ligadura. Esa es la palabra correcta. Y podrán venir miles de personas a orarles y reprender esa ligadura y reprender todo aquello. Pero el cambio tiene que reconocerlo la persona que necesita luz de la palabra, que necesita volver atrás, que necesita ser iluminado. Porque hay cosas que no salen con oración. Les voy a explicar por qué. Porque hay gente que está entenebrecida, hay gente que está corrompida y hay gente que ya está en la carne. Y entonces, por eso oran, hay gente que ora y no pasa nada. En este caso, tienen que darle cabida a la palabra de Dios para que pueda quebrantar sus ligaduras. Por eso dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es como toda espada que de dos filos, que penetra hasta los huesos, que parte el alma y separa el alma del cuerpo. La palabra es la que tiene la capacidad de cortar esa ligadura, no una oración. Pero la persona tiene que disponer de su parte. Porque ya con estos tres estados es una persona que vive alejada de la naturaleza o del carácter de Dios. Una persona que tiene una mente entenebrecida podrá ir a la iglesia, escuchar un culto y ya cree que con eso tienen, que es lo que hace mucha gente, que va a una iglesia, se congregan, pero siguen con su vida normalmente como la venían llevando desde hace muchos años, porque ya están entenebrecidos y la palabra no puede causar un efecto. Normalmente Dios me da la facultad de aconsejar a mucha gente, tengo esa gracia, y hace días estuve hablando con varias personas. Y entonces hablaba con una señora que ella, no voy a decir el nombre tampoco, solamente voy a poner un ejemplo. Ella tiene muchos años viviendo con un hombre que no es su esposo. Y ese hombre está casado, pero esta señora va a una iglesia. Y yo le digo, mira, a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Entonces, cuando una persona no quiere desligarse, romper esa ligadura, es una persona que está entenebrecida. La luz no ha llegado a su mente. Puede escucharla, puede tener una información, pero no pasa a la obediencia. Los hijos de Dios debemos ser obedientes a la palabra, a lo que dice la palabra. Y entonces esta persona no solamente de tener una mente carnal, pasa a tener una mente corrompida, después pasa a tener una mente entenebrecida, y el número 4 es una mente banal. Sí, una mente banal. La Biblia habla de aquella mente que es vana. Una mente banal, ya lo vamos a buscar rapidito en los conceptos que tengo aquí. Déjeme buscar un marcador para señalar el punto número 4. El punto número 4 habla de lo que es la mente banal. Les voy a dar algunas citas para explicar lo que es una mente banal. El Salmo capítulo 2, verso 1 dice de la siguiente manera: ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Otra cita bíblica para hablar de la mente vana, bueno, Efesios 4:17 dice de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente.
Pudiéramos hablar de Eclesiastés, porque mucha gente es especialista citando Eclesiastés, vanidad de vanidades, y no saben qué es vanidad. Pero una mente puede, un creyente puede tener una mente vana. Una persona puede llegar a tener una mente vana. Le voy a explicar el concepto de lo que es una mente vana. El término vano utilizado en griego es el siguiente, así suena la palabra. Mataiotes, así se pronuncia, así suena porque me dediqué tiempo a buscarla. En el alma es suchek, no es susek, es suchek. Le dediqué tiempo y la palabra en griego para hablar de vani, de una mente vana o de lo vano, es mataiotes, que tiene el significado de falta de propósito, la característica de ser útil o de estar vacío, sin la iluminación del Espíritu de Dios. La senda del hombre le conduce solo a aquello que lo frustra. O sea, su camino, una mente vana, siempre va a ser frustrado, nada lo va a llenar. Porque esencialmente él queda entregado a cosas carentes de valor o de realidad. Este estado te lleva a la necedad, a la obstinación, trayendo como resultado el caos total. Eso es lo que habla de una mente vana, una mente carente de propósito en el Señor. Una mente carente de lo que Dios lo ha llamado, de a servirle a Dios. Y una persona puede venir a una iglesia y puede tener una mente vana, porque es una mente sin propósito. Es una mente que todo va a llegar, su senda, su camino lo va a conducir al caos, a la insatisfacción. No tiene sentido su vida, no tiene un motivo de existencia, ¿me entiende? No hay propósito para ellos. Otra de las cosas que siempre he escuchado durante los años, que Dios tiene un propósito contigo y Dios tiene un propósito contigo. Y cuando yo leo en la Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida, su propósito. La Escritura no habla de propósitos en el ser humano, se lo puedo comprobar. La Escritura dice de las cosas que Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviéramos en ellas. Unas cosas que Dios preparó de antemano, no un propósito personal contigo. Es las cosas que Dios preparó de antemano. Y la Biblia dice que Dios nos predestinó para ser reyes y sacerdotes, profetas para las naciones. Entonces, cuando tenemos una mente banal, sin propósito, Dios no puede actuar en una persona. Dios no puede hacer nada porque es una mente carente de propósito. Eso es una mente banal. Todas sus cosas son vanas. Y siempre su vida constantemente irá al caos. Irá a lo que el desorden, al colapso, lo que hablamos hace rato, de lo que es la mente banal. Y esto lleva a una persona. Entonces, dice la Biblia, esto pues, y digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, una persona que sigue a Cristo no puede andar como andan los demás gentiles en la vanidad de su mente, pensando en sus cosas, pensando en lo que ellos tienen. Y es lo que ha pasado, que mucha gente hoy dejaron, como dice, de servir al Señor por irse detrás de un plato de arveja, por irse como dijo Esaú, vendió su primogenitura por un plato de arveja, su investidura. No podemos seguir viviendo esa vida sin propósito, sin motivo, pero el propósito es servir a Dios, seguir a Dios y alejarnos del mundo. Porque hoy usted no puede hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Hoy siempre es lo mismo. Un mundano que un cristiano. Usted escucha eso en la calle normalmente. No vale. Ese cristiano no vale. Ese no es cristiano nada. Y entonces a veces creemos que juzgar a una persona que no es cristiana es porque dijo una mala palabra. Eso no quiero decir que decir malas palabras está bien, pero no es el hecho. La santidad no tiene nada que ver con ayuno. La santidad no tiene nada que ver con oración. Y con esto no le digo que no ayune y que no ore, sino que hay gente que cree que la santidad es venir a la iglesia un domingo, pasan 3 horas en un culto y cuando sale su vida es un desastre total.
andan en la vanidad de su mente, andan entenebrecidos, andan corrompidos. Y eso no es santidad. Hay gente que cree que porque ora 24 horas, pasan un día de ayuno, ya son santos. O sea, la santidad tiene que ver, es cuando la palabra de Dios ha iluminado tu vida, ha rompido las ligaduras y tú puedes tener un comportamiento, una actitud de un verdadero hijo de Dios. Y no dedicas tu tiempo, tu esfuerzo a tus planes, a tus proyectos, sino a la obra de Dios, al servicio de Dios. Todo gira en torno a Dios. Esa es la mente espiritual. Pero una mente banal, esa es la que no tiene propósito en el Señor. Pasan 20, 15, 16 años y todavía no saben. ¿Por qué? Porque dedican su tiempo, dedican su esfuerzo a ocuparse de las cosas banales. Las imágenes, la vanagloria, tener más carro, tener más casa, que no es malo. Y Dios queda por allí. Y entonces el tiempo para Dios, para meditar en su palabra, no quiero adelantarme a ese punto, está en un tercer plano. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay un crecimiento espiritual, y puedes ver cómo otras personas crecen espiritualmente, se adelantan en el tiempo, se adelantan en las cosas espirituales, como una persona pudiera tener 10 años y parece que tuviera 50 años en el Señor. ¿Por qué? Porque ha dedicado su vida, su tiempo y su esfuerzo a las cosas espirituales, al entendimiento. Dice la Sagrada Escritura que si alguien se gloríe, gloríese en conocerme a mí. Voy a una pequeña pausa musical porque nuestro hermano y amigo nos indica, y ya regresamos más con el tema de hoy, los 7 estados de la mente. No se aparte de su sintonía, ya regresamos.